Bueno, vamos a continuar con lo que estábamos trabajando y vamos a revisar algunos ejercicios que están en el libro de Pita. Entonces ya habíamos nosotros extraído las propiedades que debe cumplir un producto interior y aquí está. Se me olvidó sacar eso. Entonces, por ejemplo, en este caso que estamos definiendo un producto interior de las formas de estas antiderivadas y me están preguntando cuáles de estos son productos interiores. Entonces, si nosotros notamos que existe alguno que no cumple alguna de las características, entonces podemos sacarlo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, bueno, vamos a revisar los cuatro incisos. El inciso A, no veo que falle en alguna de las características para el inciso A. ¿Cómo lo ven? ¿Existirá una de estas cuatro que no cumpla este producto interior o esta expresión? Podemos verificar, ¿verdad? Podemos verificarlo. Creo que podría ser lo más sensato. Entonces, en nuestro caso, si aplicamos f producto interior con f, es la integral de menos 1 a 1 de f de x. Entonces, en este caso, al cuadrado, ¿verdad? En este caso, recuerdan que habíamos dicho que para nosotros esta función f al cuadrado representaba una función sobre el eje x. Entonces, en esencia, esto es el área bajo la curva de la función esta, y esta integral siempre va a ser mayor que cero y teníamos la propiedad de dominación, entonces esta la satisface, ¿verdad? Esto es mayor o igual que cero. Entonces, esta característica la cumple. Y eso se cumple para cualesquiera función continua de menos 1 a 1. Ahora, en el caso de ser cero, o sea, en el caso de que si esto se cumple, aquí por la forma en cómo lo estamos definiendo, si lo pensamos en esta dirección, nosotros pues prácticamente tenemos la integral definida de menos 1 a 1 de f al cuadrado de x diferencial de x. Y decimos que esto es cero. Si lo analizamos igual que lo estábamos comparando nosotros, creo que era de 0 a 1 el ejemplo, haciendo el mismo análisis y decimos que esta área es cero, entonces es porque la función necesariamente debe ser cero. En sentido contrario, pues es más fácil porque si la función es cero, entonces este es cero. Entonces la primera característica la cumple. Luego, la 2, la 3 y la 4 la satisface por las propiedades que cumple la integral definida. Entonces 2, 3 y 4 se cumplen
por propiedades de integral definida. Por ejemplo, la B, donde definimos f producto con g igual a la integral de menos 1 a 1 de 1 menos x cuadrado f de x g de x. Entonces, ¿cómo podríamos analizar esto? Si se fijan, creo que la 2, la 3 y la 4, al igual, más bien estoy seguro que la 2, la 3 y la 4 no nos van a dar problemas, que son las tres características finales. El problema gira en torno a la número 1. No sé si están de acuerdo. Jovencitos. Sí, Sí, si se fijan en este caso, por ejemplo, en este de la conmutatividad, no vamos a tener problema con ninguna. En la distributiva tampoco. No tendríamos problema con ninguna. En el escalar multiplicando una de ellas tampoco. Entonces, todo gira en torno a revisar la primera característica. Entonces, la primera característica, esta, f producto con f, para este caso, es la integral de menos 1 a 1 de 1 menos x cuadrado f de x al cuadrado de x. ¿Qué me pueden decir de esta expresión? Esta se sabe que es positiva, ¿verdad? La pregunta es, entre menos 1 y 1, ¿esta función cómo es? Jovencitos, 1 menos x cuadrado entre menos 1 y 1, ¿qué signo toma? Para tomar esta como una función h en el integrando. Ujú. positiva, creo. Sí, es positiva. Acuérdese que esta función entre menos 1 y 1 es esta. Es la parábola hacia abajo, corrida una unidad. Estos son los interceptos. Aquí está el vértice. Entonces, el producto de dos funciones positivas hace que esto sea mayor o igual que cero en el intervalo de menos 1 y 1. Por lo cual, por las propiedades de dominación igual, esto es mayor que cero para cualquier función f. Ahora, pensando en, en este caso, ¿verdad? Que f producto con f igual a cero, si solo si solo si f es cero.
¿Cómo vemos esa? El otro factor no debe ser cero, ¿verdad? O sea, o F o el otro factor ¿En dónde? en la integral que dice que o F tiene que ser cero, y entonces uno menos X cuadrado podría ser cero también, ¿o no? ¿Cómo así? No, no, no lo entiendo, no le capto la idea. Es que usted tiene ahí que F es igual a cero, Así, es que pero estoy probando la segunda parte de la primera condición. Acuérdense que la primera condición para productos interiores, esta es la primera. Y la segunda parte de la primera es esta, el sí, solo sí. Que ajá, esto sí, sí, solo se da si es cero. ajá, sí, sí, ya lo sé. Entonces, la pregunta es, para este producto definido de esta forma, en el caso que f y g sean funciones continuas de -1 a 1, ¿será cierto que esto se cumple solamente si este es cero? Es que aquí, por ejemplo, ver en esta dirección creo que no es problema. Ver que si la función es cero, entonces este producto va a ser cero. Eso se va a cumplir, ¿verdad? Pero creo que más bien nuestra atención debe estar enfocada en esta, en que si el producto interior es cero, perdón, si este producto es cero, entonces aquí no concluí, ¿verdad? Por tanto, si es producto interior. Entonces, esto es cero. Para este caso, nosotros tendríamos que si esto se cumple, entonces, si f producto con f da cero, implica que la integral de -1 a 1 de 1 menos x cuadrado f cuadrado de x de x da cero. Ahora, pensemos, ¿bajo qué circunstancias esto nos podría dar cero? Ujú. Aquí estamos haciendo un análisis, ¿verdad? Sin meternos tanto en la profundidad de lo que implicaría una demostración formal aquí, ¿verdad? Sino que estamos más o menos intuyendo y haciéndolo aterrizar a lo que nosotros sabemos. Sabemos que esta integral es cero. Existirá la posibilidad de que esta integral nos dé cero bajo una función que no es cero aquí. ¿Qué piensan?
Jovencitos, jóvenes, César, Cristian, Daniel, Javier, Orlando, Ruth, Sonia, Tali. Buenas, Lick. Ujú. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Qué pasaría si separamos la integral así con las propiedades de la integral de menos 1 a 1 de f al cuadrado de x menos la integral de menos 1 a 1 de x cuadrado y f cuadrado de x es igualado a 0? Entonces puede mover la integral que está restando al otro lado, pasaría a sumar, pero ahí quedaría una, una igualdad no igual. Una igualdad no igual. ¿Cómo así? Sí. Una A como menos contradicción. que x fuera 1, pero como aquí no estamos cambiando x, la única posibilidad que la igualdad se cumpliera sería si f al cuadrado fuera 0, que implicaría que f fuera 0. Ujú. Creo que capté, sí, vamos a ver. Usted me dice esto. ¿A esto se refiere? Sí, y luego pasar la integral que está restando el otro. Ajá, y con eso que Pero esa igualdad se cumpliría solo si x es igual a 1, pero aquí no estamos cambiando x. ajá, sí, no, pero aquí sí no podríamos decir, ah, entonces tiene que ser cero. No, aquí sí no aplicaría. Sí, entonces ahí lo único para que eso fuera igual sería que las f fueran 0, pero no estoy seguro. Ujú. Si es que sería más que todo analizarlo en función de áreas, pues, o sea, no metiéndonos en otro Solo como, algebraico. ajá, correcto, en algo algebraico. Y si nosotros decimos que el área debajo Ujú. de f cuadrado de x para que sea 0, entonces f tiene que ser 0, y dado que esas dos integrales que teníamos antes eran iguales, implicaría que la segunda también fuera 0, solo cuando f sea 0. Mm, Más diría yo que lo viéramos así. Vamos a ver. Sabemos, o mejor dicho, es verdadero que este integral da cero. Este integral en general. O sea, miremos esta función como un objeto, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Un objeto completo. Entonces, ya nosotros hemos discutido que estamos pensando en el área bajo la curva de menos 1 a 1 de toda esta función.
pero estamos diciendo que esa área bajo la curva es cero. Eso solo sería posible si esto fuese cero, ¿verdad? Sí. Ahora, esta función entre menos 1 y 1, ¿cómo es? Es cero. Solo en los bordes, creo. Ajá, solo en los interceptos. Entonces nosotros lo estamos haciendo como quien dice bien informal, ¿verdad? Pero es hasta donde nos lo permite por requisitos y todo. Entonces, de forma intuitiva, nosotros estaríamos pensando que para que esto que proviene, o sea, que para que la integral fuese verdadera, la única posibilidad es esto. Pero si esto es cero, si esto es cero, entonces esto no va a ser, esto no es cero en todo caso. Entonces, lo único que tendríamos nosotros y caeríamos en esto. Pero esto solo sería posible si en nuestro caso tendríamos nosotros que la función f debería de ser cero. No tendríamos otra posibilidad en el caso de funciones continuas de menos 1 a 1. ¿Se acuerdan que tenemos pendiente un detalle, verdad? Que no sé si lo lograron investigar. No, yo todavía no. No, es que estaba estudiando para el examen. Sí, me imagino. Entonces, bueno, tenemos pendiente ese detalle, pero por el momento, bajo nuestro entorno de nuestro curso, concluimos nosotros que la única posibilidad para que esto sea posible es que nuestra función tiene que ser cero. Ahora ya van a ver qué pasa con uno de los incisos. Como prácticamente es la única propiedad que nos genera dificultad bajo la definición de este producto, entonces concluimos que es producto interno. Las otras pues no hay objeción. Ahora, prácticamente aquí estamos en las mismas circunstancias, ¿verdad? En las mismas circunstancias de acá. Pero me voy a saltar en C, solo voy a colocar la observación por acá, que en el caso C, es similar al caso B. No vamos a discutir ni nos vamos a meter en el lío de hacer algo muy general. Aparte, luego a mí solo me va a interesar trabajar con las que son producto interior. Quiero que mediten esto. Y de nuevo, solo nos vamos a enfocar nosotros en el primer caso, porque por cómo está construida, depende del integral, o sea que prácticamente 2, 3 y 4 se cumplen. La pregunta es, ¿se cumple la 1? F producto con F es la integral de menos 1 a 1 de X, F de X al cuadrado diferencial de X. Y la otra es F producto con F es cero, si y solo si F es cero.
¿Qué se les ocurre aquí? En esta sí pasa algo diferente. Y todo está basado, ojo, por la construcción, por cómo está definida y por un tipo de función especial. Pues el cero está entre uno y menos uno, que es los límites de la integral, y ahí está x. Entonces, creo que aquí sí sería cero la x. Entonces podría ser o x igual a cero o la función al cuadrado igual a cero. Ujú. Pero quiero que vean esto. Prácticamente todo gira aquí, miren, porque la que no se cumple es esta dirección. Esta no se cumple. Y digamos que es relativamente sencillo ver por qué no. Vamos a ver, pregunta. Producto de funciones pares, ¿qué da? Si yo, si yo tengo dos funciones pares, su producto, ¿qué da? Impar. Una función par, Función ¿verdad? par. Función par, perfecto. Ahora, si yo multiplico una función par con un impar, ¿qué da? Una impar. Un impar. Y la integral de menos a hasta a de una función impar, Siempre ¿qué? cero. Ajá. Entonces, esto es igual a cero, pero si f de x es una función par de menos 1 a 1, bueno, una función par en... Uy, es de menos 1 a 1. Se cumple, más bien creo que sería de un solo el argumento. Voy a quitar esto de acá. Aquí, esta, en esta dirección no se cumple. En esta dirección no se cumple, ya que ok, si, si f de x es par en esto, x por f de x, en todo caso es una función par no nula, ¿va? Se cumple que esta es cero y aquí ya tenemos nosotros que
Este cero no necesariamente, ¿verdad? Esta va a ser cero. Bueno, al revés más bien. Porque si este es distinta de cero, entonces esta va a ser cero bajo este caso. En el caso que nosotros estemos trabajando con una función par no nula, lo cual sería que estaríamos concluyendo que este es cero para una función que no es la nula. Entonces, esta es la que no se cumple y este sí no es. Y así estoy viéndolo con propiedades y con lo que nosotros tenemos de cálculo. ¿Me explico? Sí, Luego nosotros vamos a utilizar un producto interno muy parecido a este. Que lo vamos a definir en un tipo de función y vamos a construir unas funciones especiales por ahí para que las conozcan y las tengamos presentes. Cheque. Entonces, de estos, dijimos que este es producto interior, este es producto interior, este es producto interior y este no es porque falla el caso de cuando tenemos una función no necesariamente cero, entonces el producto de f con f me da cero. Y eso se va a cumplir no para una función específica, ¿verdad? Sino que para cualquier función par que pertenezca al conjunto, entonces ya, esta no cumple. Cheque. Quiero que revisemos otro similar, quizás un poquito más propio. Aquí estamos trabajando con las matrices de orden n. Aquí es transpuesta. Aquí es la traza de A por B transpuesta. La traza, recuerdan que era, ¿verdad? sí, la suma de las diagonales. Ajá, la suma de los elementos de la diagonal principal. Sí, correcto, eso aquí se ve. Ahora, en este caso, en el primero, ¿cree que este producto definido a través del determinante sea producto interior? ¿Sí o no? Pues yo no lo veo claro. Creo que es mejor probarlo. En este caso hay una propiedad del determinante. Bueno, hay algo de los determinantes que nosotros sabemos que no se cumple. Meditemos, para el inciso A de este. ¿Qué pasa si yo tengo A más C producto con B? Según la definición, esto es igual al determinante del producto de A más C por B, ¿verdad? ¿Sí? Si se fijan, lo más que podríamos decir nosotros, esto es igual al determinante de A más C por determinante de B. Ahora, la pregunta del millón es, ¿será cierto que el determinante de A más C es igual al determinante de A más determinante de B? ¿Será cierto que se cumple ese?
Vamos a ver. Por ejemplo, si me doy esta matriz, matriz A, entonces si tenemos A y tenemos B, determinante de A, 0. Determinante de B, 0. Determinante de A más B, 1. Se cumple. No, no sé. Listo. Entonces, nosotros sabemos que el determinante no es un operador lineal. Al no ser lineal, no cumple la característica esta, la 3. Voy a llevar de acá. No cumple la 3. Por tanto, no es producto interior. Vamos a ver la B. Un producto interior definido de esta forma. Traza de A por B. La traza del producto de dos, bueno, de la traza como tal cumple varias características, ¿verdad? La traza sí es un operador lineal. Se cumple que la traza de A por B es lo mismo que la traza de B por A. Esas son propiedades verificables. Creo que... permítame, voy a pausar. Miren, vamos a revisar esta. Ahí tenemos propiedades que son verdaderas de la traza de una matriz. Entonces, de las características que tendríamos que verificar, pensemos cuál no se cumple o cuál sí se cumple o con cuál tendríamos dudas. Por ejemplo, pensar en A por B y B por A, ya sabemos nosotros que la traza del producto es la misma. Entonces, bajo este caso, esta se cumple y se va a cumplir para cualquiera. La distributiva, como me va a quedar aquí la traza de A por B y la traza al momento de multiplicar A por B y C por B, se va a mantener, o sea que vamos a poder hacer esta descomposición, se va a cumplir también, o sea, por esta propiedad de acá. Luego, la del escalar, si yo voy a llevarme un escalar, aquí voy a tener la traza del producto de C por A por B. El escalar va a poder salir por las propiedades de las trazas. Listo. Ahora, la pregunta es, las tres últimas se cumplen. La primera, porque si observan, aquí meten a la transpuesta y dicen que la traza de A transpuesta por A, esa siempre es mayor o igual que 0, pero no dicen la traza de A por B. Entonces, ¿será cierto que esto se va a cumplir para cualquier matriz de orden n?
que siempre va a ser positivo esto. Siempre que obviamente aquí sería ¿verdad? ¿Será cierto que siempre se cumple que el producto de A con A va a ser mayor o igual que cero para toda matriz de orden n? Ujú. ¿Alguna vez ustedes han visto una matriz tal que esto se cumpla? Que A cuadrado es distinto de cero, perdón, A cuadrado es la matriz de ceros pero A no es la matriz nula. ¿Han visto ustedes alguna vez esta matriz? ¿Existirá una matriz que cumpla esto? ¿Sí o no? Había mencionado una impotente. Correcto. No, nunca he visto uno. Nunca he visto una nilpotente. No, no me suena. Seguro, nunca, 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 nunca. No, no me suena. Tal vez. Ah, creo que sí, porque Ajá, ajá. si con esa propiedad que es usted, sería al cuadrado, sería igual a A. Ya me chivole. Vamos a ver. Miren esta matriz A. Se les hace familiar. Queda A por A. Tomamos con una más pequeña, por ejemplo, A igual a 0, 0, 1, 0. Multiplicarla dos veces daría la matriz nula. Ah, bueno, Una base canónica en... perfecto. Ya, para que no me quite el entusiasmo. Multipliquen A por A de acá. La de la compañera también funciona. Vamos a llamarle B a la de la compañera. La matriz B 0, 0, 0, 1 me dijo. 0, 0, 1, 0. Ah, 1, 0. Esta me da 0 en la primera fila. 0 y 0. Ahí vemos, entonces, si se fijan al aplicarle el producto interior, el producto a esta matriz específica, tenemos nosotros que B producto con B es la traza de B cuadrado, pero la traza de B cuadrado me da 0, pero B
es distinta de la matriz nula. No sé por qué escribí eso así. Solo así y ya está. Ahora, esta, si la multiplican, A por A, creo que más bien esta no me va a dar cero, esta me va a dar 0,0001. Hay un 1 abajo. Sí, más bien es esta, es similar a la, bueno, es la misma de la compañera prácticamente. Es 0 aquí, 0 aquí. Es así. Es la misma matriz que tiene la compañera, solo que en R3, perdón, en 3 por 3. Si multiplican las dos primeras filas, queda 0, 0 y esta por todas las otras columnas me da la matriz nula, pero la matriz A no es la matriz nula. Entonces aquí hay dos ejemplos, digamos, por el cual esta no se cumple. Bueno, no se cumple esta en todo caso y como esta es falsa, entonces es falsa la primera. ¿Estamos bien? Sí. Sí. Entonces, aquí también vamos a colocar A es la traza de A cuadrado, pero en este caso da 0. A no es la matriz nula. Entonces, ahí vemos. También sucede particularmente que el producto de A con A para... yo vi un ejemplo, ya les digo qué matriz creo que era, es 1, 1, 1, 0. Vamos a ver. Para esta matriz, 1, 1, 1, 0, vamos a calcular A por A. Aquí es 2, 1. No recuerdo si ese era, permítame. Vamos a ver, 1, no, 2, 1, 1, 1. Pero estaba positivo. Ujú. A ver aquí. Estaba 0, 1. Menos 1. Creo que esta es. Vamos a ver. A cuadrado. Si multiplico esta por esta, me queda 0. Esta con esta me da 1. Esta aquí es menos 1. Y esta con esta me da menos 1. Entonces,
Mire. Y esto es una matriz cuadrada. Entonces la primera condición falla. Aquí hay varios ejemplos. En el caso de las matrices nilpotentes no funcionó. Interesante y más bonito. Y también esta matriz que es la que yo había visto, que la traza de estas, porque yo andaba buscando este producto interior. Este sí es producto interior, el C. Y el C, el argumento está aquí, en las propiedades. Ya vimos que se van a cumplir estas tres en el caso de la traza. La de la dificultad es esta. Entonces, prácticamente nosotros estamos acá. Que si esto da cero, entonces A es cero, y si A es cero, obviamente este es cero. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Bueno, eso es lo que aquí lo vamos a dejar porque ya son las 4. Entonces, solo concluyo. Por tanto, no es producto interior. Y ahí tenemos 3 ejemplos para el cual se cumple que no es producto interior. Y solo quedaríamos pendientes con C. Me gustaría que probaran C para mañana. Revisar este. Entonces mañana es 2, ¿verdad? 2 del 3, 2022. Medítenlo. Si ahorita me quedo en chance más tarde, les grabaría. Bueno, si no, yo les grabo algo de fin de semana, no importa, para compensar la clase perdida de ayer. Cheque. ¿Tienen alguna duda, pregunta o comentario al respecto? De mi parte, no. Listo. Bueno, entonces seguimos mañana. Vamos a ver qué le pasa. Que sean